¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Bienvenidos a esta edición de Agenda Económica de día lunes. Estamos comenzando la semana 20 de febrero, listos para partir nuestra revisión de cada mañana con los temas que van a marcar agenda durante la jornada del día de hoy. Vamos a partir de inmediato con nuestros titulares y un adelanto entonces de los temas que estaremos profundizando durante esta edición. Y vamos a partir con buenas noticias que llegan para el sector y la industria del movimiento y el tráfico aéreo en nuestro país, que está recuperando ya los niveles pre-pandemia. Después de varios meses sostenidos de crecimiento, ya ha superado los 2 millones de pasajeros durante el mes de enero, lo que ratifica este buen momento para un sector que, recordemos, estuvo prácticamente en el suelo en el contexto de la pandemia, cuando la prohibición de movimiento había acotado los viajes al mínimo. Este registro de más de 2 millones de pasajeros permite entonces pensar en un año 2023 que lleve al registro anual ya a niveles prepandemia, a niveles totales para el año prepandemia, cosa que no se había visto, por supuesto, en los registros anuales anteriores. Ya les vamos a contar más sobre los datos más importantes y el desglose de estos números el día de hoy. También vamos a contarles que el IPSA el día viernes cerró a la baja, en línea con lo que había ocurrido afuera, pero si uno mira más en detalle por qué la Bolsa de Comercio de Santiago cayó el cierre de la semana anterior, tenía que ver fundamentalmente con el rendimiento de SQM. La minera no metálica tuvo una jornada bien negra con caídas fuertes, superiores al 9%, arrastrada también por otras de las acciones de las empresas cascadas. Recordemos que hay una estructura societaria bien compleja dentro de SQM. Bueno, las otras acciones ligadas a la minera fueron también las que cayeron y arrastraron precisamente a SQM. No fue una excepción, eso sí, la Bolsa de Comercio de Santiago, porque en general, alrededor del mundo, hubo caídas bien fuertes. Vamos a estar revisando más detalles en unos minutos de lo que ocurrió con las bolsas al cierre de la semana anterior. También les vamos a contar el día de hoy y vamos a profundizar en este tema en nuestra entrevista de Agenda Económica sobre la normalización ya en el stock de vehículos en el mercado local. Es una noticia bien importante también para este mercado. Otro más, junto con el tráfico aéreo, como lo contábamos anteriormente, que se había visto golpeado por los problemas de suministro y logísticos a nivel global provocados por la pandemia. Pues bien, ahora eso ya ha quedado atrás y los inventarios, después de haber crecido 4,3% en diciembre, según los datos que maneja el INE, ya alcanza un stock, una oferta de vehículos en el comercio local que llega a los niveles habituales y propios, como decíamos, antes de la pandemia. Tomó tiempo, eso sí, que se normalizara este sector, más de 2 años con problemas que habían elevado, por cierto, el precio de los vehículos. Vamos a contarles más también en unos minutos. Y esta es una noticia bien preocupante porque muestra que uno de los sectores más importantes en la generación de empleo en nuestro país, el comercio, tiene sombrío panorama para este año 2023. De acuerdo a un sondeo que ha desarrollado la Cámara Nacional de Comercio, el 17% de las empresas vinculadas a este sector, al comercio, planea realizar recortes de personal durante este año. Principalmente son grandes tiendas y supermercados las que explican este número, este dato consolidado de todos aquellos que respondieron a este sondeo del gremio a nivel nacional. Es un dato, como decíamos, preocupante porque, bueno, es junto con el sector de la construcción, por ejemplo, o el sector agrícola, algunos de los que generan más puestos de trabajo acá en Chile. Y una señal bien clara de que la recesión proyectada para este año, las expectativas de los agentes, va a tener efectos concretos también en el mercado laboral. Les vamos a contar más sobre este sondeo en unos minutos. Y como siempre partimos revisando los datos sobre la bolsa el día de hoy. ¿Qué es lo que está ocurriendo alrededor del mundo? Los números para partir del día los tienen en pantalla con rendimientos en Europa bien planos. 0,02% de variación a esta hora para el Eurostoxx, indicador pan-europeo. Por otra parte, en Londres hay una subida también mínima de 0,01% en una jornada en la que Wall Street está sin operaciones. Porque hoy día se conmemora el Día de los Presidentes en Estados Unidos, feriado, y no hay entonces transacción bursátil. El Nikkei, por otra parte, tuvo un alza de 0,07%, mientras que el Hang Seng en Hong Kong tuvo una subida de 0,81%. Ya cerradas las bolsas en Asia, números positivos para los mercados del lejano oriente. La semana pasada, como les contábamos, hubo un cierre negativo en varias de las principales plazas bursátiles en el mundo.
Por ejemplo, en la variación del viernes en particular, en Hang Seng, en Hong Kong, 1,28% de caída. En Shanghai, en China, 0,77%. El Nikkei había perdido 0,66%. Y en Wall Street, el Nasdaq perdió 0,58%. La bolsa de comercio local, 2,25%. Y ya vamos a estar profundizando en ese dato en particular, qué es lo que ocurrió con la bolsa de comercio de Santiago al cierre de la semana pasada. Bien, 8:08. Comenzamos entonces nuestra revisión de las noticias que ya adelantábamos en nuestros titulares y vamos a partir viendo lo que ha sucedido con el tráfico aéreo en nuestro país. En esta noticia que publica hoy día el diario El Mercurio, el diario La Tercera, y que consolida entonces antecedentes sobre esta industria y este sector a nivel nacional. 2 millones de pasajeros fue lo que se transportó en el año 2000. En enero de 2023, con un repunte bien importante que consolida el proceso de recuperación que se había experimentado en 2022 y que permite ir proyectando también entonces un año, el 2023, que permita devolver a las empresas asociadas al tráfico aéreo, recuperar aquellos clientes y pasajeros que habían perdido en el contexto de pandemia. La recuperación ha sido sostenida y si bien el tráfico aéreo para enero en particular todavía sigue por debajo de los niveles que había antes de 2020, de todas maneras marca una continuación en esta tendencia de recuperación. En los vuelos internacionales fueron cerca de 867.000 pasajeros los que se transportaron en el mes de enero de 2022, en temporada alta por supuesto, y eso es lo que permite también pensar en una recuperación más sostenida para el resto del año. De todas maneras, si es que se quisiera volver a los niveles prepandemia, no están tan lejos todavía los números. Eran poco más de 2,5 millones de pasajeros transportados en enero del año 2019, antes de la pandemia, antes del estallido también, en otro factor que influyó en esa caída dramática que vivió la industria. Según las cifras de la Junta de Aeronáutica Civil, el detalle cuenta que en el primer mes del año se movilizaron 867.000 pasajeros en vuelos internacionales, como les contábamos, y eso significa un repunte de 77% en comparación a enero del año anterior. De todas maneras, el flujo sigue por debajo del 1.097.000 personas que se movilizaron en el mismo mes, enero, pero del año 2019. Y a nivel local, ¿qué es lo que pasa con el tráfico interno? Bueno, 1.364.000 pasajeros en el primer mes del año, 2,3% más respecto al mes de enero del año pasado, pero si es que lo comparamos con enero de 2019, insisto, antes de la pandemia, hay una caída de 12,5%. Hay una tendencia en todo caso al alza, eso se mantiene, pero aún sigue siendo un periodo todavía de recuperación para el sector del transporte aéreo en nuestro país. De todas maneras, las expectativas que plantean las autoridades sobre la recuperación del tráfico aéreo alientan a que este 2023 pueda cerrar con mejores niveles que el año 2022 y de esa manera entonces continuar con este proceso que se ha reflejado también en los resultados económicos de las aerolíneas a nivel nacional. 8:11, vamos a seguir con otros temas, revisando lo que ha ocurrido a nivel local y lo que ocurrió la semana pasada también con el cierre de las bolsas acá en nuestro país. Les contábamos que el IPSA tuvo una caída fuerte el día viernes, superior al 2% y fundamentalmente producto del rendimiento que tuvo la acción de SQM. La minera no metálica cayó con fuerza la semana pasada y eso a su vez arrastró al resto de la bolsa para cerrar con este resultado que aparecía entre los de peor rendimiento en todo el mundo, incluso para la bolsa local. No solo SQM, sino también varias de las empresas asociadas a esta estructura societaria que tienen las cascadas fueron las que arrastraron entonces a la acción de SQM con una caída superior al 9% durante algunos tramos de la jornada de transacciones del día viernes en el cierre de la semana. Hubo harto movimiento durante toda la semana en las compras y ventas de estos papeles. 9,28% fue el cierre del precio para SQM al cierre y fundamentalmente esto tenía que ver con menores precios del litio a nivel internacional. El viernes pudimos conversar con XTB para poder conocer qué es lo que estaba ocurriendo en el mercado local. Benjamín Castillo nos explicó qué fue lo que sucedió en particular con los papeles de la minera.
Esto se debe al comportamiento que han tenido las bolsas a nivel global, donde existen mayores temores, donde el Banco Central Europeo, donde la Reserva Federal de Estados Unidos podrían subir sus tasas de interés aún más, ya que se les ha hecho más complejo poder controlar la inflación. Esto es negativo para Chile porque recordemos que cuando hay problemas en la inflación de otros países, deciden subir su tasa de interés, con ello apreciando su divisa. Por tanto, al tener un dólar más fuerte a nivel global, es probable que en Chile ocurra un fenómeno similar en el mediano o largo plazo. De tener una inflación más alta, probablemente Chile se mantenga con sus tasas de interés como las tiene actualmente, o en su defecto incluso podría plantearse subir su tasa de interés. Estos escenarios son muy negativos para lo que es la bolsa, el IPSA particularmente, debido a que la renta variable es muy susceptible a los movimientos de la tasa de interés. 8:13, vamos a otro tema. Un sondeo de la Cámara Nacional de Comercio muestra un panorama complejo para el sector durante este 2023 que se va a traducir ya en posibles recortes de personal. Al menos un 17% de las empresas del comercio, hoteles y restaurantes evalúa reducir personal incluso durante la primera parte del año, en el primer semestre, de acuerdo a este sondeo que ha elaborado la CNC en relación a las expectativas que tiene el mercado para este año. Este indicador que se elabora periódicamente muestra un registro moderadamente pesimista en una caída de 21,3 puntos para la escala que se establece para medir este indicador. Para tener una referencia, el nivel más bajo que ha alcanzado este indicador pesimista derechamente fue en enero del 2020, en la previa de la llegada de la pandemia a nuestro país. De esta forma, entonces, con esas expectativas es que el mercado del comercio estaría planteando un 17% de empresas que recortaría su personal durante la primera parte del año. Y fundamentalmente esto tiene que ver con lo que se está observando en el mercado laboral, que se ha ido estancando, dice Bernardita Silva, gerente de estudios de la CNC, en conversación con el diario El Mercurio, después de un año 2022 también que había sido bien desafiante por las mayores ventas que se habían observado en el contexto de los retiros previsionales, pero también por otros factores que estaban afectando los márgenes para el sector, como por ejemplo el tipo de cambio, explicaba Bernardita Silva. Un 50% de las grandes tiendas y supermercados indicaba que va a rebajar el número de trabajadores en los primeros 6 meses del año, y son estos dos sectores los que arrastran entonces este indicador para el resultado final de 17% que podría eventualmente recortar su planilla. Cuando se ve por subsectores, se explica desde la CNC, hay una relevante rebaja de personal en 2022 en algunos sectores ya que se había observado hacia fines del año pasado. Compra y venta de autos, por ejemplo, cayó un 30%, un 24% otros sectores de negocios al por menor y un 26% de hoteles y restaurantes que habría rebajado su personal contratado. Esos son los antecedentes que probablemente se ratifiquen en 2023, pensando además en las proyecciones macroeconómicas que hay para nuestro país este año. 8:15, vamos a ir a otro tema para contarles cómo se está moviendo el mercado inmobiliario acá en el Gran Santiago en particular. La fotografía que conocíamos la semana pasada tras un estudio desarrollado por TokTok muestra que se ha duplicado la oferta de arriendos en Santiago en 2022, y eso, a pesar de ese crecimiento tan importante, no se ha reflejado fundamentalmente en una baja de precios como uno podría suponer. De hecho, en departamentos hubo un alza en el precio de arriendo, mientras que en casas, y esto para todo el Gran Santiago, hubo un leve retroceso superior al 4% en los precios de arriendo. Un escenario más complejo desde el punto de vista del acceso al crédito hipotecario es lo que explica la mayor presión por el lado del arriendo. Y es así entonces como se ha ido ajustando también la oferta para poder dar respuesta a esa mayor demanda. El día viernes conversamos con Yuval Benhaim, director regional de Remax Chile. Desde esta empresa inmobiliaria nos explicaban que de todas maneras, a pesar de este aumento de precios que se había observado durante el 2022, hacia el cierre ya se empieza a observar una pequeña estabilización en los precios, sobre todo en algunas comunas del sector oriente. Escuchemos qué fue lo que nos dijo. Por lo menos en el sector oriente hemos notado que, por ejemplo, la comuna de Las Condes sigue subiendo, no para de subir de precio, pero comunas como Ñuñoa,
Providencia, incluso diría que San Miguel y comunas parecidas están llegando ya a cierta meseta después de meses y meses y meses de aumento. Y eso, esa meseta, cuando se genera esta meseta es cuando de repente tienes una explosión en oferta disponible versus lo que estabas mirando hace un año atrás. Bien, 8:17, momento de hacer una pausa, pero ya volvemos, seguimos con más de Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta, 8:21 para contarles, como les habíamos adelantado en nuestros titulares, sobre el proceso de normalización del stock de vehículos en nuestro país. Es un hito bien relevante pensando en todas las complicaciones que había sufrido el mercado del retail automotor en los últimos años después de la pandemia. Vamos a conversar de este tema junto a Andrés Valbontín, es gerente comercial de Salfa y nos acompaña a esta hora de la mañana. Gracias por el contacto, Andrés. De nada, Sebastián. Buenos días. Bueno, Andrés, bien interesante ver este dato y analizar qué es lo que está ocurriendo en el mercado desde el punto de vista de la oferta y por otro lado también cómo va repercutiendo en los precios todo esto. Pero el último dato que teníamos era que se estaba normalizando ya el stock de vehículos. ¿Qué significa eso en la práctica, de la dinámica con la cual se van comercializando los vehículos livianos acá en Chile? Sí, Sebastián, mira, efectivamente los niveles de inventario se han ido normalizando durante el último trimestre del año 2022 y estos primeros meses del año 2023. De los 4 segmentos que tiene la industria, hay 3 segmentos los cuales ya están prácticamente regularizados, que son el segmento de pasajeros, de sub y de comerciales. Aún existe un segmento que sigue con una deuda, que es el segmento de pick-up, que tiene que ver bastante con la demanda retenida por la renovación de las flotas que tenemos. ¿Ya? Esto cómo se traduce en la realidad. ¿Sí? Hoy día cuando una persona va a una sucursal, a un punto de venta, hoy día ya puede ver el line-up casi completo de las distintas marcas y modelos, ¿ya? Recordemos que en el pasado, por causa de la pandemia, había un exceso de demanda, había limitantes en la oferta, y eso generó que cuando un cliente iba a un punto de venta se encontraba prácticamente con la sucursal vacía. Claro. ¿No? Las cosas se estaban realizando a nivel de catálogo, ¿ya? Las listas de espera durante la pandemia, en el caso de nosotros particularmente, llegaron a estar por sobre un año. Había clientes que esperaban más de un año para poder recibir su vehículo. Y hoy día, Andrés, los tiempos, ya no hay tiempo de espera, digamos, ¿no? Los vehículos están acá en Chile para poder acceder a ellos rápidamente después de comprarlos. Sí, prácticamente sí. De todas formas, puede que haya algún tipo de retraso en el caso de... Es difícil empatar en cierta forma lo que uno quiera, la misma marca, modelo, versión y color que exista disponible en el mercado. Eso es lo más difícil de empatar, pero en términos generales sí uno ya podría encontrar disponibilidad inmediata en los puntos de venta. Andrés, ¿y qué factores son los que explican esto? O sea, ¿por qué hoy día ya estamos en estos niveles de normalización desde el punto de vista del stock? En términos generales, Sebastián, es porque obviamente la demanda ha caído, ya eso es primordial, y también las importaciones se siguen manteniendo en un buen nivel. Si uno compara, hace el análisis y el contraste entre importaciones con las ventas o el calentamiento, se puede ver en este caso que estamos con un stock, hay un excedente en este caso. Entonces, la caída de la demanda, eso ha sido primordial. El mes pasado, recordemos que enero la industria cerró con cerca de 27.000 unidades. Si bien no es un mal número, entendiendo que una cifra normal es cercana a los 30.000 unidades, una industria normal, no es similar a la industria que se lograron en los 2 años anteriores por pandemia. Claro. Tuvimos pic de sobre 40.000 unidades. Entonces, era imposible nivelar niveles de demanda con oferta. Bien interesante eso, porque básicamente se acabó la liquidez extraordinaria que se produjo en el año 2021 por los retiros, los aportes del Estado, y después de eso ya la demanda se normaliza a los niveles que tú comentabas para enero, cerca de 27.000 unidades. Exactamente, tuvieron 2 grandes factores en ese caso que generaron ese pico histórico. La industria tuvo sus 2 mejores años de la historia, 416.000 y 425.000 unidades por ahí. Claro. Y esto se debía principalmente a la reactivación que se produjo post-encierro. Los clientes obviamente querían evitar el transporte público y para eso buscaban acceder a comprarse un vehículo. Y lo segundo, obviamente, el exceso de liquidez que hubo generado principalmente por la ayuda del gobierno y
y los retiros. Ajá. Andrés, hubo un tema también que impactó bien fuerte en su momento y que tenía que ver con todas las cadenas logísticas de suministro. Los precios de transporte a nivel mundial se habían disparado en un momento también de la pandemia, el cierre de puertos, todo eso iba influyendo. Hoy día ustedes ya ven que eso se ha normalizado también desde el punto de vista de la llegada de los vehículos a Chile. Sí, la cadena logística, Sebastián, se ha ido normalizando, tanto a nivel de matrices de las fábricas como toda la cadena logística hasta que el vehículo llega a nuestro país. Eso ya se ha estado normalizando, no hay muchos problemas. Obviamente, lo que sí, los clientes tienen que esperar un poco a nivel de precio, sí, porque, claro. ¿por qué? Porque esto no es inmediato, o sea, no viene de un momento a otro. Y no, eso en términos generales han dado bastante bien la cadena logística, los precios se mantienen hoy día, han ido bajando levemente. Uno podría esperar que los precios bajaran un poco más, pero eso es bastante difícil, entendiendo que estos tienen un retraso, ¿ya? Y también que los costos de producción, aún seguimos con una inflación mundial que está afectando los costos de producción. Bueno, ese punto ¿ya? es bien importante porque uno hubiera esperado quizás que con la normalización desde el punto de vista de la demanda, por un lado, que empieza a bajar, y una oferta también que ya se regulariza, bueno, quizás el precio empieza a hacerse más competitivo también. Sí, nosotros tenemos indicadores que en el último trimestre del año 2022 ya empezó a bajar, se vio la baja en los niveles de precio. Ajá. Uno podría esperar que por el tema del dólar, un dólar más bajo ayuda a las importaciones de vehículos, un claro. dólar bajo 800, pero como te decía, se compensa, baja el dólar, baja el precio de importación, sí. Sin embargo los costos de producción todavía siguen altos. Sí. Como te decía, esto tiene una demora en que se ajuste. ¿Ya? Ajá. Andrés, lo último. Sí, me quedo... a nivel de vehículo nuevo, disculpa, porque a nivel de vehículo usado es distinto. Usados tiene otro comportamiento. Sí, claro. Están relacionados, pero tiene otras tendencias. Andrés, me quedo dando vuelta a lo que planteaste al comienzo de la entrevista sobre uno de los segmentos que estaba todavía más retrasado desde el punto de vista de esta normalización de stock. Era el de vehículos pick-ups, ¿no? Eso tiene que ver con los ciclos comerciales también, me imagino, ¿no? O sea, ¿está orientado a ese segmento? Sí, es que hay un tema. Chile tiene una gran dependencia de camionetas principalmente asociadas a la minería y también por otros rubros. Entonces, cada 2 o 3 años se va produciendo la renovación de esta flota. Ajá. Durante la pandemia hubo escasez total de vehículos y en este caso las flotas de los clientes de empresas tuvieron que esperar por su renovación, esta renovación de cada 2 o 3 años. Por lo tanto, existe todavía una demanda retenida bastante alta que se espera vaya siendo abastecida durante este año 2023. Bien, Andrés, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Interesantes datos para quienes tengan que tomar decisiones de compra también pensando en este 2023. Gracias por el contacto. De nada, Sebastián. Mucho gusto. Nos vemos. 8:28, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto comenzamos Noticias Express.